Vamos a dejar que Dios sea el que hable, que no sea un hombre, que no sea un humano, sino que sea el Santo Espíritu de Dios tomando control y hablando a nuestras vidas. Y oramos también por las peticiones que estén en esta canasta. Con reverencia, Padre mío, en el nombre precioso de Jesús, tu Hijo amado, en esta noche, Señor, me acerco delante de tu presencia, papá, reconociendo, Señor, quién soy yo y quién eres tú. Reconociendo tu majestad, tu poder y tu gloria, papá. Y entendiendo, papá, como decía tu siervo, quién es el hombre para que te acuerdes de él. ¿Quién es el hombre para que lo visites, oh Dios? Así me siento yo, papá, delante de tu presencia. Reconozco, papá, que solo soy un instrumento en tus manos, oh Dios. Úsame como tal. Señor, cierra mi boca a toda falsedad, a todo engaño, toda mentira, papá. Que mis labios se abran, Señor, así como lo hiciste con tu siervo. Señor, pasa un carbón encendido por mi boca, papá. Que sea tu palabra, no la de un hombre. Que sea tu enseñanza, papá, no ninguna filosofía humana, papá. Que seas tú manifestándote, hablando a tu pueblo, Señor. Trayendo a través de tu palabra, oh Dios, exhortación. Trayendo a través de tu palabra, Señor, redarguyendo, enseñando, mostrando, papá. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Y también, Señor, te pido por estas peticiones, papá, que tu pueblo hace. Tú conoces necesidades, problemas, aflicciones, Señor, enfermedades tal vez. Señor, tal vez alguien te escribe y te da gracias por tu misericordia, por tu amor, por lo que tú haces. Padre, conforme a tu misericordia, Señor, yo te pido que respondas a cada necesidad, Señor. Como dijeron tus discípulos, papá, ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién más, Señor, podemos recurrir, Señor? ¿En quién más podríamos confiar, Señor, sino en ti, papá? Porque te conocemos, Dios, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro escudo, Señor. Gracias, papá, en ti confiamos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Hace 8 días, para el sábado, o sea, para mañana, hace 8 días, íbamos a tener una reunión de caballeros, pero por algo se nos pasó, no la pudimos hacer y yo no me esperaba que el pastor me llama esta tarde, me llamó en la tarde y me dice, oye, ¿tú tenías algo preparado para los caballeros? Le digo, sí, pastor. Dice, bueno, pues compártelo a la congregación. Le digo, pastor, pero es para hombres, ¿qué van a decir las mujeres? Dice, no, no te preocupes, dice, las mujeres entienden qué es lo que le hace falta al hombre. Pero pues me puse a orar y le pedí al Señor y Él me dio algo diferente. Es algo diferente que es para la congregación. De algunas partes que también tomé de esa enseñanza, de esa predicación que era para los hombres. Y cosas que uno vive, que uno va experimentando en su diario vivir. Nosotros como cristianos no solamente somos cristianos aquí en la iglesia. No solamente venimos y adoramos a Dios o levantamos nuestras manos y sentimos la presencia de Dios en este lugar. El cristianismo no es una religión, el cristianismo es un estilo de vida. Es un estilo de vida en el cual tú eres el mismo, tú eres la misma dentro de una iglesia y fuera de una iglesia. Dios, mejor dicho, mucha gente ha encerrado a Dios en una iglesia. Muchas veces nos volvemos religiosos en decir que cuando venimos a la iglesia, venimos porque encontramos de Dios, porque encontramos, porque podemos adorar a Dios en la iglesia y hacemos de la iglesia el lugar donde podemos encontrar a Dios. Cuando Dios dice que Jesús cuando habló dijo que Él destruiría, que destruyeran el templo y que Él lo iba a edificar en 3 días. Nosotros somos ese templo. Y si nosotros hemos entendido y conocemos que somos hijos de Dios, que no estamos viviendo en una situación humana, aunque somos carne,
Pero muchos de los siervos o discípulos de Dios conocidos en la Biblia, como por ejemplo Pablo decía, más vive Cristo en mí y no vivo yo. Debemos de tener una vida conforme a Dios. Y platicando yo con un señor de mi trabajo, y yo le decía, ¿cómo puedes conocer a Dios? Porque muchas veces la gente, cuando tienen un conocimiento que ellos creen que conocen de Dios, y a veces se expresan de Dios como, por ejemplo, dicen Diosito. Y estaba yo trabajando y traía un tornillo y le digo, así está Dios de este tamaño, Diosito. ¿Para ti así está Dios? Le digo, para mí Dios es algo completamente diferente. Le digo, por ejemplo, si yo te platico que existe una persona en tal país, en tal nación, que se llama de tal nombre, tú ya vas a tener el conocimiento de que esa persona pueda que exista, pueda que esté en ese lugar que te han dicho. Le digo, pero simplemente tienes el conocimiento, pero hasta que tú no te encuentres con esa persona, la saludes, platiques con esa persona, sepas cómo es, cómo piensa, cómo habla, entonces es cuando tú vas a poder conocer a esa persona. Así es Dios. Hemos oído mucho acerca de Dios, hemos oído de que, no sé, desde niños se nos ha enseñado, no sé, a través de alguna religión, entendemos que hay un Dios. Pero hasta el momento en el que nosotros tenemos un encuentro con Él, lo conocemos, vemos su poder, vemos su gloria y vemos la transformación que Él puede hacer en la vida de un ser humano, es cuando entonces entendemos quién es Dios, el verdadero Dios, porque el mundo conoce muchos dioses, pero el verdadero Dios, quien creó los cielos y la tierra, quien sustenta todas las cosas con el poder de su fuerza, ese Dios es diferente. Amén. Mira, quiero invitarte a que abras tu Biblia en Mateo, capítulo 4, verso 17, ya se me adelantaron, no, ya les gané. Mateo 4, 17. Ya andamos cerca. ¿Lo tenemos? Voy a leerlo ahí, dice. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. He titulado a este mensaje, Rey de otro mundo. A ver, repite conmigo, Rey de otro mundo. Dice aquí que Jesús comenzó desde entonces a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Como introducción quiero decirte que históricamente hablando, no se conocía ninguna cultura que tuviera un solo Dios. Hablando de las culturas antiguas, los egipcios, los persas y culturas más antiguas, todos ellos tenían muchos dioses, eran politeístas. Pero la única cultura que aún los antropólogos se sorprenden al estudiar y al buscar otros dioses, no encuentran dentro de la cultura hebrea, que es una de las culturas religiosas, no encuentran un Dios. No hay un Dios que tenga una forma, una figura, no lo encuentran. ¿Por qué? Porque cuando Dios llama a ese pueblo hebreo, a ese pueblo de Israel, y los saca de la esclavitud, le dice en sus 10 mandamientos, como el principio de sus mandamientos es, no te hagas una imagen de Dios. No crees en tu mente o en tu pensamiento que Dios puede ser como el cielo, como las estrellas, como el viento, que Dios pueda ser
como una piedra, como el agua. Dice, no te harás imagen de nada de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni te inclinarás ante ellas, ni las adorarás, porque yo soy tu Dios, fuerte y celoso. Cuando nosotros venimos al conocimiento de Dios, venimos a ser como ese pueblo de Israel que sale de una esclavitud, de la esclavitud del pecado. Y entonces venimos a formar parte de un reino diferente, de un reino de otro mundo. A eso es a lo que nosotros entramos cuando venimos al conocimiento de Dios. A ese punto fue cuando el pueblo de Israel salen de la esclavitud de Egipto y se enfrentan a una nueva situación, a una nueva manera de vivir, en la cual Dios tiene que enseñarles muchas cosas que ellos como esclavos no conocían, muchas cosas que ellos como esclavos tuvieron que ir aprendiendo, muchas cosas que ellos siendo esclavos habían traído de quienes habían sido sus amos. Dios tiene que ir enseñándoles tantas cosas, y lo mismo hace Dios con cada ser humano que entiende que hay un Dios y que ese Dios le puede dar salvación y que lo puede sacar de la esclavitud del pecado. Y entonces cuando nosotros entramos en ese mundo, en ese reino de Dios, ya no pertenecemos. El pueblo de Israel cuando sale de Egipto deja de ser parte de Egipto. Dicen por ahí, el pueblo de Israel sale de Egipto y sale de la esclavitud, pero la esclavitud y Egipto no salen de él. Y nosotros como cristianos muchas veces nos enfrentamos a esa situación en que tenemos una pasada manera de vivir. Y cuando venimos al conocimiento en Cristo, creemos que podemos seguir viviendo de la misma manera, de la misma naturaleza o de la misma forma, cuando no es así. Cuando nosotros tenemos que someternos en obediencia, dice la palabra del Señor, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Y a eso somos llamados. Cuando Jesús está siendo interrogado por Pilato, Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y una de las respuestas que Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Mi reino es un reino diferente. Dios me dio la oportunidad de predicar en una iglesia hace como 15 días y hablábamos acerca de las 7 palabras que Jesús menciona cuando Él está en la cruz del Calvario. Y una de ellas es cuando 2 hombres que fueron crucificados junto con Él, uno de ellos lo niega, representando a la humanidad, aquellos que niegan la existencia de Dios, aquellos que niegan que Jesús es el camino al Padre. Y el otro hombre crucificado del otro lado, quien representa a la humanidad que sí entiende que necesitan de un Salvador y que ese Salvador estaba siendo crucificado al lado de él. Y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dice, de cierto te digo que esta misma tarde estarás conmigo en el reino de los cielos. Vuelvo al punto, cuando el pueblo de Israel, o mejor dicho, cuando los historiadores y los antropólogos tratan de encontrar un Dios que nunca lo van a poder encontrar dentro de la cultura hebrea o judía, no van a poder encontrar a Dios. Pero el punto es, espérenme tantito porque ya me dio un poco de sed. ¿Está emocionante o están aburridos? ¿O estoy hablando mucho? Y cuando el pueblo de Israel entonces sale de esa esclavitud, tienen que enfrentarse a una nueva situación, a una nueva forma de vivir, donde Dios era todo para ellos, donde ellos dependían completamente de Dios. Imagínense, entran en un desierto, no hay nada, no hay agua, no hay comida, no hay nada. Y Dios suple todo para ellos. Dios viene a hacer entonces para ese pueblo
su sustento. Dios viene a hacer su provisión. Dios lo viene a hacer todo. Y lo mismo pasa con nosotros. Con cada uno, con cada ser humano que reconoce la necesidad de un Salvador. Aquel que reconoce, dice la palabra del Señor, que si creyéramos en nuestro corazón y lo confesáramos con nuestros labios que Jesús es el Señor, seremos salvos. Y mi punto no es hablar de la salvación, mi punto es hablar de que una vez que nosotros hemos llegado, hemos conocido de la salvación, nuestra forma de vivir es una forma de vivir diferente, de vivir en otro mundo. Mateo 6:10 dice, venga tu reino, lo tenemos por ahí, Mateo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Jesús, estas son palabras de Jesús. Jesús enseñándole a sus discípulos a orar, les dice, venga tu reino. Sabemos el Padre Nuestro, ¿verdad? ¿Sí lo sabemos? Y dice entonces, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. ¿Qué significa venir tu reino? Un reino es un gobierno, es un dominio, es un imperio o es una nación. Así se puede decir que o son palabras que son similares, que son sinónimos de reino, gobierno, dominio, imperio o nación. Entonces, cuando nosotros como cristianos entendemos que Jesús es nuestro rey, nosotros debemos de someternos a su reinado. Cuando un hombre va siendo un hombre que cometió un delito, que hizo algo, y la policía está siguiéndole los pasos, la policía está atrás de él. ¿Cuántos han visto persecuciones de carros? Donde las patrullas van persiguiendo a los carros. Y bien podría un policía aventarle la patrulla, cerrarle el paso y parar esa loca carrera que el individuo lleva. Pero no lo hacen así, lo dejan. Se cansa, se le acaba la gasolina, puede hacer lo que quiera, salirse del carro, correr, ir por donde el individuo quiera ir. Pero llega un momento en el que la policía lo va a agarrar. Y cuando la policía lo agarra, ¿saben qué hace ese hombre? O esa mujer. Levanta las manos. Levanta las manos y dice, me rindo. Ya, agoté con todos mis recursos y ya me agarraron. Y por cada desfiguro, por cada desastre que esta persona haya hecho, tiene una condenación. Tiene que pagar un precio. Cuando nosotros, fíjate que Dios en su misericordia nos deja hacer muchas cosas, así como la policía deja hacer a aquellos que van persiguiendo. Y Dios nos permite hacer muchas cosas. Y cuando estamos dentro de su voluntad, va a llegar un momento en el que vamos a pasar por situaciones inesperadas en nuestra vida, donde Dios va a decir, o mejor dicho, vamos a tener que reconocer que ya no damos más. ¿Cuántos de aquí hemos pasado por situaciones así? A mí me pasó. A mí me pasó cuando tenía 20 y tantos años, y hace poquito, hace como 3 años. No hace tanto. Y yo negaba la existencia de Dios. Yo decía que Dios era una filosofía, que Dios era un invento del hombre. Yo negaba la existencia de Dios. Y así como la policía va acorralando a quienes tiene que perseguir, yo estaba dentro de los planes de Dios, no solo yo, sino mi familia y mi descendencia. Estaba dentro de los planes de Dios y me fue orillando, me fue llevando hasta que mis recursos se me terminaron. Y tuve que levantar mis manos y decir, Señor, si en realidad existe un ser supremo, creador de tantas cosas, que sea capaz de hacer un milagro en la vida de uno de mis hijos, en la vida de mi hijo Abraham,
6 meses, los doctores me lo entregan, me dicen llévatelo a tu casa, se está muriendo, no queremos hacernos responsables de la muerte de este niño. Y me voy a mi casa. Estoy con mi esposa, mi niño se nos está muriendo. Y es ahí donde levanto mis manos y le digo, si en realidad eres un Dios, si en realidad existes, yo quiero creer en ti. Y voy a creer en ti. Pero sabes, Dios hace el milagro. Dios levanta a mi hijo. Dios, yo lo entiendo así, Dios le vuelve a dar vida. Pero es donde entra el pensamiento del ser humano y esa lucha interna que nosotros tenemos de decir, bueno, ahora mi hijo está bien. Casualidad, cosas de la vida, mi hijo ahora está bien. Y yo quería seguir con mi mismo estilo de vida de antes. Y es ya donde la presencia de Dios, donde el Espíritu Santo de Dios me comienza a redargullir. Y me dice, ahora vas a negar la existencia mía. Pero en ese momento de necesidad, en ese momento de lucha, de prueba, en ese momento que yo pasé amargo, ahí sí existía Dios. Ahí sí querías probar si existía un ser supremo, un ser que pudiera hacer lo que tú estabas pidiendo. Y ahora que ha pasado, ya no, ya lo vas a negar. Y es esa lucha que yo antes no lo entendía, yo antes no la podía ver así. Pero cuando llega eso a mi mente y empieza a bajar a mi corazón, yo digo, no, aquí algo está mal. O yo soy un mentiroso y solamente me serví de Dios, o qué es lo que me está pasando. Y empecé a buscar. Y me cayeron las ofertas, me cayeron los mormones, los testigos de Jehová, me cayeron de adventistas, de todos me cayeron. Y yo quería conocer de Dios, esa hambre, esa necesidad, ese deseo que yo tenía de creer, de conocer. En ese entonces yo todavía estaba estudiando y me iba a las bibliotecas y empezaba yo a leer libros. Me iba a la facultad de filosofía y me ponía yo a buscar en libros. Y resulta que en esos libros yo encontraba que la mayoría de los autores, la mayoría de los filósofos siempre recurrían a este libro. Y aquí fue donde yo encontré que Dios es real, que Dios es veraz, que Dios existe y que Él está más vivo que yo mismo. A eso fue a lo que yo me enfrenté con Dios. Y entonces yo dije, Señor, venga tu reino a mi vida. ¿Cuántos de aquí han dicho eso? Venga tu reino a mi vida. Y cuando nosotros decimos, venga tu reino a mi vida, ya no vivimos nosotros. Lo que antes a mí me placía, lo que antes a mí me agradaba, debo de dejarlo. ¿Por qué? ¿Cuántos han visto películas de tiempos de esos donde existen los reyes? De hecho todavía existe, ¿no? Los países que todavía tienen reyes, todavía existen, ¿no? Y un rey en un país donde se cree donde se tiene un rey, el rey es una persona súper, pero súper especial. No cualquier persona se puede acercar a ellos. Y la gente, por ejemplo, hace poquito hubo una boda en España. Y la gente se volcaba a las calles y querían ver a su rey. Y en este caso a la que iba a ser su reina. Pero quienes hemos visto ese tipo de películas donde la gente tiene que ser fiel a su rey, donde les juran lealtad a los reyes, y a veces a nosotros se nos olvida que tenemos un rey y se nos olvida que tenemos que ser leales a él. Y leales es en todo, en cada aspecto de nuestra vida, en cada segundo de nuestra vida. Somos seres humanos
con esa tendencia pecaminosa que heredamos. Pero para eso tenemos lo que es nuestra guía. En este libro vamos a encontrar tantas cosas para cada necesidad, para cada problema, para cada punto. Aquí vas a encontrar el bienestar en tu hogar. Aquí vas a encontrar el bienestar de tu familia, el bienestar de tus hijos, tu bienestar propio. Aquí es donde yo lo he encontrado. Y esto es lo que a mí me ha dado resultado. Y yo quisiera que tú probaras, quienes nos estén viendo por internet y nosotros que estamos aquí, quienes no conocen, que prueben a Dios en su lealtad, en su fidelidad, que Él es un rey que no es de este mundo. Es difícil poder entenderlo así, porque nosotros quisiéramos que Dios fuese como nosotros, como un ser humano, pero no lo es. No tiene una forma, no tiene una figura. Cuando les daba yo clases a los niños les pregunté, ¿cómo piensas tú que es Dios? Y muchos tenemos una imagen de un hombre, de un ser humano, porque pensamos que como Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, Dios va a ser igual que nosotros. Déjame decirte que no. No lo podemos imaginar, no es un ser humano. De ahí empiezo y de ahí te lo digo, Dios no es un ser humano. Tuvo que hacerse como un humano a través de Jesucristo, pero no es así. No tiene una forma, no tiene una figura. No sabemos su magnitud, no sabemos su grandeza, no sabemos cómo es. Pero lo que sí te puedo decir es que ese Dios que yo conozco y que tú conoces es tan real y tan eficaz, tan bueno, tan justo, tan piadoso, tan amoroso. No sé cómo lo puedas tú describir a ese Dios precioso que tenemos. Amén. Mateo 6:33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Buscar el reino de Dios. Buscar el reino de Dios significa someternos a Él en obediencia. Platicaba el otro día uno se pone a platicar con la gente y a veces nos toman de fanáticos, a veces nos toman de religiosos. Digo, ¿sabes qué? El primer punto que quiero aclararte es que yo no soy ningún religioso, que no practico ninguna religión, ni pertenezco a ninguna religión. Y te lo digo a ti también, yo no tengo ninguna religión. Si tú esperabas que yo te dijera que pertenezco a alguna religión, déjame te digo que no. Yo simplemente me considero seguidor de Jesucristo. Jesucristo nunca habló de ninguna religión. Solamente dijo, si alguno se cree religioso, que atienda a los huérfanos y a las viudas. Pero Él nunca habló de ninguna religión. Él nunca vino y estableció una nueva religión. Nosotros no tenemos una religión, al menos yo no tengo ninguna religión, no soy religioso. Cuando la gente me hace burla o me dice, ay, tú eres religioso o eres fanático. Si fuera fanático, haría cosas diferentes. Pero sigo siendo un ser humano. Y platicaba con un compañero de trabajo. Y le decía yo que, bueno, es que tantas pláticas que uno se pone, máximo cuando tomamos nuestra hora de desayuno juntos, de lonche que le llamamos, y a veces los dejo que ellos empiecen a hablar y empiezan a hablar cada cosa. Sabemos cómo habla el mundo, sabemos cómo son sus pláticas, y a veces hasta me tengo que ir de ahí donde estoy comiendo porque sus pláticas son insoportables. Pero cuando me dan la oportunidad de hablar, les empiezo a hablar y no les hablo les hablo cosas que van dirigidas a su mente, a su conciencia. Y es que así es como nosotros tenemos que ser. Nuestra vida no es una vida religiosa. Nuestra vida es una vida normal, una vida común, pero sí somos diferentes.
Porque cuando Jesús oró por sus discípulos, estando en el huerto de Getsemaní, le dijo al Padre: no solo te pido por estos, hablándole por sus discípulos, sino por todos aquellos que han de creer en mí a través de estos, hablando de sus discípulos otra vez. Y cuando habla de todos aquellos que habríamos de creer, se refiere a nosotros y está pidiendo. Y dice: no te pido, Jesús orándole al Padre le dice: no te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes de este mundo. ¿Por qué? Porque él mismo lo vivió. Lucas 4:5. Dice así: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y más adelante dice que le ofreció todos esos reinos de la tierra si por un minuto Jesús se postraba ante él. Yo me puse a analizar y estaba yo pensando, yo decía: eso que está pasando ahí, eso que dice que él es el rey o el dueño de los reinos de la tierra, hablando de Satanás, ¿es cierto o es falso? Jesús no lo negó, Jesús no lo afirmó, pero encontramos más escrituras que nos afirman que en realidad él es el príncipe de este mundo y que tiene dominio. Y dice que el reino de maldad, el reino de tinieblas está establecido por principados, por potestades, por huéspedes de maldad en las regiones celestes. Así está compuesto, así está formado. Y es un reino que está bien establecido. Y como objetivo principal que tiene es destruir al ser humano. Es destruirte a ti, es destruirme a mí. Es que nosotros como seres humanos no conozcamos la grandeza de Dios, que no podamos entender quién es Dios. Dice que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento del ser humano, nos ha puesto vendas y no nos permite ver el poder y la grandeza de Dios, de nuestro Dios. Y al tener al ser humano en esa condición, y lo tiene en muchas formas, no crean que es una sola forma. Lo puede tener en religiones, en filosofías, en ciencias, en creencias. Y mientras el ser humano se enfrasque, se encierre en una filosofía, en un pensamiento, en una actividad, y no se acerque el ser humano a Dios, el príncipe de este mundo está contento. Entonces, nosotros estamos en una batalla, en una guerra, que si no la entendemos y no la podemos ver desde nuestro reino, esa guerra nos destruye. Esa guerra destruye hogares, familias, ciudades, países, naciones, continentes. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque no podemos entender y no podemos ver que hay un reino bien establecido, bien organizado, que viene en contra del ser humano, que lo quiere ver destruido. ¿Cuántos de aquí hemos visto a personas, los que le llaman aquí en Estados Unidos los homeless, o los que no tienen casa? ¿Cuántos hemos visto a esos hombres, esas mujeres? Sucios, malolientes, despeinados. Imagínatelo tal y como lo has visto. ¿Qué sientes tú cuando miras a un ser humano así? ¿Cuál es el pensamiento que te llega al ver a una persona en esa condición? Si no sientes
si no tienes ningún sentimiento por la condición de esa persona, déjame decirte que seguimos en tinieblas. Cuando puedes ver, cuando tienes el Espíritu Santo de Dios y te redarguye y te enseña, el Espíritu Santo de Dios te muestra qué es lo que está pasando con esa persona. ¿Cuántas cosas tienen atada esa vida? ¿Cuántas cosas no le permiten ser feliz o ser libre? ¿Sabes por qué? Porque cayó en un reino de maldad y lo tiene esclavo. Y no solamente esa persona que tú ves como homeless o como persona que no tiene hogar. No solamente. Esa es una de las formas en que lo puedes ver. Pero también puedes ver a una persona bien vestida, bien arreglada, con un buen carro. Y tú piensas que la situación de esa persona está bien porque ves su condición en dinero, en posición, Y déjame decirte que de la misma forma, si esa persona no tiene el amor de Dios en su corazón, está igual de esclava que la persona que no tiene hogar. Así es. ¿Por qué? Porque solamente nosotros podemos salir de esa condición de esclavitud a través de Jesucristo. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Tengo una cita más que dice Mateo 16, 18. No sé si tengas también el 19. Si no, ahorita lo ponemos aquí. Mateo 16, 18 dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las... Bueno, el 19 dice así: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. ¿A quién Jesús le dio esa autoridad? ¿A quién Jesús le dio el permiso de poder atar y desatar cosas en el cielo? No fue a Pedro. Aunque aquí dice que se refirió a Pedro, pero déjame decirte que esta es una promesa que Jesús le hace a todo aquel que le reconoce como Dios, a todo aquel que se acerca a Él y que lo acepta como su Salvador. Dios le da esta facultad de poder atar y desatar en el cielo. Y cuando nosotros tenemos esa facultad y la sabemos usar, dice que las puertas del Hades, el reino o el reino de Satanás y de maldad que está bien establecido, no nos toca. Pero tenemos que declararlo, pero tenemos que hacerlo, pero tenemos que decirlo, tenemos que luchar. No nada más por decir que Jesús es mi Salvador. Sí, es parte de la salvación, pero ese reino de maldad, ese reino de tinieblas que me quiere ver destruido, que te quiere ver destruido y destruida, no nos puede tocar, pero necesitamos declararlo, necesitamos confesarlo, necesitamos decirlo, necesitamos hacerlo. Lucas 4:18 dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Jesús hablando. El Espíritu de Dios está sobre mí y le está diciendo a la gente religiosa de su entonces: el Espíritu Santo de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y sabes, esa misma unción que Jesús tuvo y tiene, tú y yo, cuando nos sometemos a Él y vivimos en su reino, esa misma unción la tenemos tú y yo.
unción, ¿es un ungüento o es un perfume? Y dice que se usaba para señalar que algo o alguien está separado o es santo. Si estamos separados, si estamos apartados y estamos viviendo en su reino, entonces podemos vivir en esa unción. Y al tener esa unción, entonces viene a nuestra vida el poder sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Hermano, hermana, te lo digo con todo mi corazón. Si tú y yo, que somos los que estamos representando a Jesús, no necesita que lo representemos, pero tú y yo sabemos que Dios y su Espíritu Santo mora en nosotros, pero si no vemos reflejadas estas promesas de poder orar por una persona y que sea sanada, de poder dar libertad a los cautivos, de poder ver a una persona que no tiene casa, que está andrajosa, que huele mal, a un hombre o a una mujer, y poder acercarte a él y poder hablarle con tu corazón, entonces el reino no ha venido a nuestra vida. En verdad te lo digo, no ha venido el reino a nuestra vida si no vivimos y si no experimentamos este tipo de cosas. Y entonces lo que estamos haciendo al estar en este lugar es que nos estamos volviendo religiosos. Porque Dios no nos llamó solamente para venir y encontrarlo en una congregación. Dios nos ha llamado no solamente para estar en una silla, en una banca, no solamente para venir un domingo o un viernes. Dios nos ha llamado para que salgamos de ese mundo de tinieblas, dice así su palabra. Nos sacó de un mundo de tinieblas y nos trasladó a su luz admirable. Somos nosotros la luz del mundo y esa luz tiene que reflejar. Dice que una luz no se esconde debajo de un almud, sino que se pone para que alumbre a los demás. Nosotros somos la sal de la tierra, nosotros somos lo que le damos sabor a esta vida. Si nosotros no le damos sabor, estamos perdidos, mis hermanos, y solamente estamos viviendo una vida religiosa. Yo quiero invitarte, mi hermano, que reflexiones, que reflexionemos, porque esto también es para mí, a que cambiemos, a que nos metamos en el reino de Dios y que vivamos como hijos de un rey. Esto no quiere decir que vamos a vivir en grandes mansiones o en privilegios o grandes cosas, no. Jesús dijo: no te pido que los quites del mundo, porque sería fácil que Dios dijera: ok, ya te convertiste en cristiano, ya aceptaste a Jesús, pum, vuelas al cielo. No es así, mi hermano. Permanecemos en este lugar, permanecemos en esta tierra. ¿Por qué? Porque es el plan de Dios, porque es el propósito, que tú y yo demos a conocer a otros que están perdidos, a otros que están quebrantados de corazón, que están cautivos, que están ciegos o que están siendo oprimidos por el reino de maldad, a que los saquemos de esa condición, mi hermano. ¿Le das un aplauso a Jesús? Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. A eso fuimos llamados, mi hermano, a tener una vida de abundancia. No una vida mediocre, no una vida triste. Dice que cada cosa que nosotros hagamos, la hagamos para agradar a Dios, no para agradar a los hombres. Porque si nosotros buscamos la gratificación de los hombres, la gratificación de los hombres la vamos a tener. Y el hombre no sabe pagar bien. Déjame que te diga que el hombre no sabe pagar bien. No importa el trabajo que tú hagas, no importa lo más que tú te esmeres o te esfuerces para cumplir a tiempo, para sacar tu trabajo, el hombre no sabe pagar bien. Pero cuando nosotros trabajamos para el reino de Dios, cuando nosotros hacemos que las cosas de Dios
sean mejores en nuestra vida, mi hermano, mi hermana, la recompensa la tenemos de ahí. Leímos un versículo que decía: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás nos viene por añadidura. Y así es Dios. Dios no se queda con nada. Por cada minuto de tu vida que tú inviertas en las cosas de Dios, mi hermano, mi hermana, te lo digo, porque yo lo he vivido, porque yo lo he experimentado, porque hoy yo puedo levantar mis manos, ver los frutos que el Señor ha dado en mi vida, ver a mis hijos y decir: Señor, gracias. Gracias, papá, porque mira, puedo ver cómo otros muchachos de su edad están pasando por situaciones difíciles. Y yo puedo levantar mis manos y decir: Dios, gracias, porque así como tu siervo decía, de violencia me libraste, igual puedo decir yo: de violencia has librado no solamente mi vida, sino la de mis hijos. Amén. Y esos son los frutos, mi hermano. Entonces, por cada minuto que tú inviertas en tu vida, no importa en la situación, en el lugar, en la posición en que tú quieras servir a Dios, aquí hay muchas cosas para poder servir a Dios. Yo sé que muchos lo hacemos, pero no le damos a Dios lo mejor de nosotros. Te invito a darle lo mejor a Dios. Isaías 10:27, ya casi para terminar. ¿No me han echado las luces, verdad, Raúl? ¿No? Isaías 10:27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Estoy concluyendo con esto. No sé si me quieras acompañar, Diego. Me dice que cuando nosotros vivimos en un reino de maldad, porque muchos de nosotros venimos de ahí, muchos de nosotros aprendimos, o la mayor parte de nuestra vida, o la mayor parte de las cosas que nosotros conocemos en nuestra vida, no las aprendimos en el reino de Dios. Lamentablemente, la mayoría de nosotros aprendimos muchas cosas del mundo y nos es difícil luchar con esas cosas. Cada uno de nosotros, mis hermanos, tenemos que reconocer, cada uno de nosotros lucha en algún área de su vida, y esa lucha que nosotros tenemos, mi hermano, nunca la vamos a poder quitar de nuestra vida, si no es, me quitaron el versículo, pero si no es a causa de la unción. ¿Qué les dije que era la unción? El separarse, el apartarse. Si no nos apartamos, si no buscamos la santidad, si no buscamos esa unción, vamos a seguir luchando y no vamos a dar fruto, mi hermano. No vamos a poder dar fruto. Y no es que Dios no quiera que demos fruto, no podemos, porque Dios es santo, 3 veces santo, y se necesita esa unción. Y con esa unción entonces nosotros podemos ser usados por Dios. Podemos dar esas buenas nuevas a los que están afligidos. ¿Sabes? Concluyo con este pasaje bíblico, Apocalipsis 1, 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Te puedes poner de pie, mi hermano, mi hermana? Dale un aplauso, se lo vas a dar, dáselo fuerte. A ese rey que no es de este mundo, mi hermano, mi hermana, a Él sea toda la gloria, porque nos amó
siendo pecadores. Él no esperó a que nos arrepintiéramos de nuestra maldad. Él llegó a mi vida. Él llegó a tu vida. Y Él no merece que le demos cualquier cosa. Él se merece lo mejor. Porque Él es precioso. Porque Él es hermoso. Él es mi rey. Y no es de este mundo. Su reino es diferente. Y no lo vas a poder entender su reino si no vives conforme a lo que Él nos pide. Dice Jesús: venid a mí todo el que esté cansado y afligido, y yo lo haré descansar. Cada uno de nosotros, como te lo decía, tenemos problemas, pero viene una unción. Viene una unción de Dios. Viene una unción de ese Rey precioso. Ahí donde estás, inclina tu rostro. Vamos a orar. Bendito Señor, amado Salvador, tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Padre, aquí tu pueblo, tus hijos y tus hijas, sabemos y entendemos, oh Dios, que estamos viviendo en un mundo lleno de maldad, en un mundo lleno de contaminación. Un mundo que nos ha salpicado, Dios, nos ha ensuciado. Reconocemos, Dios. Queremos, papá, agradarte. Yo quiero agradarte, Señor. ¿Te atreves a decir conmigo: yo quiero agradarte? Dilo: yo quiero agradarte, Dios. Quiero dedicar más de mi tiempo. Quiero dedicar más de mí hacia ti, Señor. Tú te lo mereces. Tú eres Rey. Y fue a través de tu sangre preciosa derramada en la cruz, Señor Jesús, por la cual yo tengo entrada. Porque si tú te hubieras detenido, Señor Jesús, en el camino, no tendría ningún motivo, Señor, de estar en este lugar. Pero tú eres el motivo de mi vida. Tú eres el motivo de mi hogar. Tú eres el motivo de mi familia. Abre tus labios, hermano, empieza a hablar. Tienes un rey que se merece lo mejor de ti. No le des obras, no le des parte de ti. Él es fiel y Él está esperando lo mejor de nosotros. Él espera que tú y yo alumbremos a aquellos que están perdidos. Que esa misma misericordia que Él tuvo por mí y que tuvo por ti, que esa misma misericordia la compartas con otro, mi hermano. Dedícale un poco más de tiempo a Dios. Un poco más. Un poco más. Un poco más de tu tiempo. Un poco más de tu trabajo. Un poco más de tu esfuerzo. Un poco más. Y tal vez llegue un momento en el que tú digas como Pedro: mas no vivo yo, Señor, sino vives tú en mí. Porque todo lo que hago, Señor, es por ti. Él lo merece, mi hermano. Él lo merece. Él lo merece. Gracias, Dios. Amén. Dáselo fuerte. Gloria a Dios. Adoremos, hermano, un momento. Digámosle al Señor: tú eres bueno, Dios. Démosle gracias a Dios por esa palabra que nos dio. Dios, cántese, cántese. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, limpiándome, sanando
limpiando mi ser. Sí, Señor, gracias. Hay una unción Unción, aquí cayendo sobre mí, limpiándome, sanando mi ser. Sí, Señor. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Confiésale al Señor, hermanos. Confiésale al Mi Señor. espíritu y mi alma se está Sí, Dios. llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más. Dígale, mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, limpiándome, sanando mi ser. Hay una unción, hay una unción aquí cayendo Recíbela, hermano. sobre mí, Recibe esa unción. limpiándome, Recíbela. sanando Recibe esa unción. mi ser. Si la anhelas, dile, yo la quiero, Dios. Mi espíritu Yo la quiero, y Dios. mi alma se está llenando. Que esa El unción poder del Espíritu nos ayude a caminar Santo. diferentes. Mi vida Nos ayude a ser nunca diferentes. más será igual. ayude a hacer la luz. Oh, Te ayude a mi ser espíritu hombre y la mi mujer alma que Dios quiere se ver en está ti. llenando. Solo la unción. El poder del Solo la Espíritu unción. Santo. Mi vida nunca más será igual. Dígale, nunca mi vida será igual más. Mi Confiéselo, vida iglesia, confiéselo. nunca más Profetice sobre será su vida igual. y diga, mi vida no será igual nunca